Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de funciones como tal. ¿Qué es una función? Ya he hecho un video de funciones, pero es función compuesta. Más no he hecho un video como tal de lo que es una función. Entonces, voy a ir desde el inicio de qué es una función para explicar cuáles son sus partes, qué es exactamente, todo eso. Entonces, vamos desde el inicio. ¿Cuál es la definición de función? Una función es una regla de correspondencia. Esa es la definición de función. Es una regla de correspondencia que asocia dos grupos. Es la primera parte de la definición. Entonces, a lo que llevamos hasta ahora, una función podemos decir que es algo que relaciona dos grupos. ¿A qué me refiero? Digamos que tengo aquí el grupo de números A y el grupo de números B. En mi grupo A tengo el número 1, 2, menos 5, 7, menos 9 números. Y en el grupo B, no sé, 3, 8, 64, 2, 5 de vez. O sea, y entonces lo que es una función es que me va a relacionar, por ejemplo, al 9 le va a tocar el 3, al 2 el 5, al menos 5 el 64. Esta es una función. Es una regla que relaciona dos grupos, pero hay un pero en este caso, que es la segunda parte de la definición. Dos grupos, coma, de tal manera que a cada término del primer grupo le corresponda un término del segundo. Muy bien, ya habíamos establecido la primera parte, que es una función. Una función es algo que relaciona dos grupos, en este caso grupos numéricos, es matemática dentro de lo que cabe. Pero esta segunda parte que nos dice que va a relacionar números de tal manera que el primer grupo, en este caso mi grupo A, solo le toque un número del grupo B. O sea que al menos 9 no le puede tocar el 3 y el 2. No, entonces esto ya no es una función. Entonces, yo tuviera aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tuviera más números, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los empezara a relacionar. Hasta ahí vamos bien, porque a cada término le está tocando uno del otro grupo. Pero si aquí hiciera así, o sea que al 5 le tocan dos términos, esto ya no es una función. Cuando un término del primer grupo le corresponde más de un término del segundo grupo, ya no lo vamos a conocer como función, lo vamos a conocer como relación. Pero entonces si aquí quitamos esto es una función. Igualmente, si en lugar de que fuese así, tuviese aquí así, y yo lo relaciono, esto sigue siendo una función. ¿Por qué? Porque a cada término del primer grupo le sigue correspondiendo uno y solo uno del segundo. Aunque solo haya un número en el segundo, les corresponde uno. Es algo raro entender esto, pero así funciona. Muy bien. Entonces, ya definimos qué es una función. ¿Cómo podemos representarla? Tenemos principalmente 4 formas de representar una función.
La primera de ellas se va a conocer como su forma analítica. ¿Cuál es la forma analítica? Literalmente la ecuación con letras y números. Entonces, ¿cómo damos a entender una función? Decimos f de x es igual, por ejemplo, aquí a 2x más 1. ¿Qué significa este f de x? Significa que esta está en función de la x. Por eso una función, o sea, esta aquí es una función en base a la x. O sea, si aquí fuese f de, yo que sé, s, aquí sería 2s más 1, porque está en función de la s. A eso se refiere. Entonces lo voy a regresar, f de x, 2x más 1. Esa es la forma analítica, una ecuación. Ahora, tenemos otra forma de representarla conocida como la forma sagital, en el que, parecido al ejemplo de los circulitos, pero de otra manera, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Y aquí yo pongo números, por ejemplo voy a poner desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y aquí de este lado vamos a poner menos 5, aquí sería menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces la representación sagital tengo mis dos grupos, cada uno con números, y entonces voy a dibujar flechas para saber qué término le corresponde a qué término. Aquí tengo este con este, este con este, este con este, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Siguiente forma de representar una función se conoce como la forma gráfica. Siguiendo con la función 2x más 1, si yo agarrara, sacara el plano cartesiano y la representara, me salía una función más o menos, tendría que salir así, más o menos. Esta es la forma gráfica, literalmente una gráfica. La hacemos en un plano cartesiano. Pueden haber gráficas en forma de U, en forma de W, pero no como tal así, pero así, una forma rara, cosas así, o sea, muchas gráficas en general. Última forma de representar una función se conoce como tabulación, o sea, por una tabla. Entonces voy a dejar aquí mi tabla y se pone ya sea x, aquí siempre va x, y aquí podemos poner y o f de x, cualquiera de las dos. Puedo poner y o puedo poner f de x, cualquiera de las dos está bien. Y entonces es similar a la sagital, o sea, por aquí voy poniendo menos 3 y aquí tengo como resultado que sería menos 5, aquí si pongo menos 2 sería menos 3, aquí pongo menos 1 es menos 1, y aquí si pongo 0 es 1, 1 es, me parece que 3, y así. O sea, todo esto lo estamos trabajando con esta función. Cuando digo que x vale menos 3, aquí voy a sustituir en lugar de x en menos 3, y me queda menos 6 más 1, o sea, menos 5. Por eso aquí menos 3 es a menos 5. Muy bien. Entonces, ya definimos qué es una función y cómo la podemos representar. Ahora vamos con sus partes. En ese video de función compuesta que ya hice hace tiempo, puse que una función es como una máquina. La voy a volver a hacer porque es fácil explicar así las partes. Entonces tengo aquí mi máquina. Y ok, digamos que le estoy metiendo números. Aquí voy metiendo el número 3, 4, 5, 6. Y del otro lado me están saliendo números. Me están saliendo, por ejemplo, yo que sé,
sería 2, 4, 6, 8, 10, números así. Salen números. Entonces, ¿qué es qué? Muy bien. La máquina como tal sería mi función. Aquí tengo f de x es igual a algo. Esto se conoce como la forma analítica, ya lo había mencionado, pero también se conoce así esta parte, forma analítica. Ahora, los números, todos los números que van entrando, como tal, todo el conjunto de números se conoce como dominio. En cambio, si yo solo tomo un número, si yo por ejemplo nada más selecciono al 5, a este 5, a un número del dominio solo a uno, lo vamos a conocer como argumento. Ahora, del otro lado, parecido a todo el conjunto de números, lo puedo conocer bajo dos nombres: contradominio o rango. Cualquiera de estos dos nombres es correcto. Y si yo solo selecciono un número, aquí nada, selecciono este, lo vamos a conocer como imagen. Entonces, en pocas palabras, partes de una función. Y la función como tal, la ecuación, la vamos a conocer como la forma analítica o la ecuación. El conjunto de números que metemos a la función, o sea, mis x, esto van a ser mis x, los vamos a conocer como dominio. Y a cada una de las x como argumento. En cambio, los números que salen, que vamos a conocer como las y, los vamos a conocer a todo el conjunto de números como contradominio o rango. Y a cada número como tal, o sea, a cada un número que salga, como imagen. Esta es la imagen del número tal, por ejemplo. Digamos que cuando metí el 2 me salió el 8. Entonces la imagen del 2 es 8. Esa es la imagen. Argumento, dominio, forma analítica, imagen, contradominio. Muy bien. Esa es una forma de verlo, aunque normalmente... bueno, eso es para entenderlo más fácilmente, pero en realidad no suelen poner una máquina con cosas así en un examen. Si te ponen un ejercicio de identificar las partes de una función, te van a poner algo así. Te van a poner la representación sagital. Voy a hacer una aquí rápido, voy a poner 0, 1, 2, 3, y aquí vamos a ponerles 2, 3, 4 y 5. Voy a borrar aquí esto tantito. Aquí sería A, B, F de X es igual a X más 2 y las flechas de las que había hablado. Ok. Ahora, digamos que me dan eso y me piden que identifique todas y cada una de las partes de la función aquí. Pues vamos a hacer lo mismo. Primero, vamos a buscar la forma analítica o la ecuación. ¿Qué dijimos que era la forma analítica de ecuación? Esto, lo que son letras y números, que nos dice que hay que hacer. Entonces, aquí tenemos la forma analítica. Ahora, si nos piden que busquemos dónde está el dominio sería este, porque es el primer conjunto, el que estamos metiendo para que nos dé un resultado. Entonces, este aquí es el dominio. En cambio, si estos son los datos de entrada, estos son los de salida, o sea, estos de aquí son el rango, o contradominio, como le quieran decir. Vamos a poner rango. Ahora, nos faltan dos partes. La primera, si nos marcan esto, así, luego los marcan nada más, esto es nuestro argumento, porque es un dato del dominio, uno solo, entonces es un argumento. Y si nos marcaran aquí otro, entonces esta es la imagen. Y así están identificadas todas las partes de una función. Las flechitas y las letras, eso es lo de menos. Solo necesitamos saber exactamente qué es qué en un dibujo. Igual, bueno, nada más te ponen eso o una tabla y te pueden decir qué es qué, pero pues con la tabla es parecido a esto, como ya lo había mencionado.
Y pues eso sería todo por el tema de qué es una función. El siguiente tema sería qué es el dominio y el rango como tal y cómo expresarlos matemáticamente, porque o sea, yo puedo decir, pues sí, pues el dominio son todos los números del 0 al 10, por ejemplo. Ese es mi dominio. Y mi rango, o sea, los números que salen van a ser todos los números del 2 al 17. Yo ocupé palabras para decir de dónde a dónde es, pero matemáticamente hablando ocupamos signos y símbolos para poder expresar todo esto, de una rama que se conoce como matemática discreta. Probablemente antes de hacer el video de dominio y rango explique qué son todos estos, un tema que se llama intervalos y desigualdades, pero pues ya eso será para el siguiente video. Muchas gracias por ver.